voy a grabar y voy a comenzar. Y bueno, después les voy a subir inmediatamente el Power para que lo... O sea, perdón, la grabación para que la tengan. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, la ayudantía anterior habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Del fuero, habíamos pasado a la competencia relativa. Esta era la segunda eh, de las dos competencias, ¿cierto? Especiales que hay, las competencias especiales, la absoluta y la relativa. Y bueno, la relativa, en simple definición, es la que determina el tribunal competente entre todos los integrantes de un mismo grado de jerarquía y su objeto radica en distribuir la competencia en primer grado entre tribunales de la misma, pero que se encuentran operando jurisdiccionalmente en distintos territorios. ¿Ya? Entonces, más que nada, atiende a determinar, ¿cierto?, con exactitud a qué tribunal debe conocer un determinado asunto. Ya si bien el anterior vimos la competencia absoluta que conocía, ¿cierto? Eh, eh, Tenía el conocimiento a partir del fuero, ¿cierto? Desde el punto de vista de la cuantía, de la materia, ¿cierto? Entonces entraba en ¿cómo se llama? En todos los conocimientos relativo a las causas judiciales. En cambio, la relativa determina justamente el, con exactitud el tribunal que va a conocer. Entonces, por eso ahí dice aquella que termina el tribunal, aquella que termina el tribunal competente entre todos los integrantes de un mismo grado de jerarquía. O sea, estamos hablando de un mismo grado, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el competente en todo esto? Porque, por ejemplo, uno de familia, ¿cierto? Una causa que tenga que ver netamente eh, con el ámbito laboral, van a haber, ¿cierto? Eh, diferentes, ¿cómo se llama? Tribunales competentes, pero uno de ellos, ¿cierto?, va a ser el que va a tener que conocer esa causa judicial. Entonces, si bien te puse ahí 5 tribunales laborales y una causa laboral por despido injustificado, eh, se va a interponer, ¿cierto?, dentro de una de ellas, determinando en cada una de esas características, que las vamos a analizar más adelante, va a entrar, ¿cierto?, este tribunal, ¿ya? Entonces, más que nada, determina eh, estos tribunales. Y uno de esos factores, que ahora lo van a comprender para que veamos la definición, uno de los factores principalmente es el territorio, ¿ya? Es el territorio. Y aquí tenemos que distinguir, ¿cierto?, dos cosas. Primero, cuando opera la prórroga de competencia o no existe prórroga de competencia. Entonces, si vimos anteriormente, ¿se acuerdan la prórroga de la competencia? Operaba de forma expresa o de forma tácita. De forma expresa, si las partes decidían de común acuerdo indicar que este tribunal va a ser competente, a ese tribunal se va a iniciar la causa. De forma tácita, habiendo tres tribunales, tres juzgados civiles en Chillán competentes, y yo, demandante, inicio la gestión sin haber estado de acuerdo con el demandado, en el tercer juzgado civil de Chillán, por ejemplo, tácitamente, por un hecho que yo hice, que no lo escribí, expreso mi decisión de darle la competencia a ese tribunal. Entonces ahí lo hago tácitamente. Entonces ahí, si opera la prórroga de competencia, van a haber ciertas disposiciones especiales y no van a haber acciones especiales. ¿Y cuáles van a ser esas? Va a distinguir si la acción es mueble, porque se va a determinar dónde se va a interponer, si va a ser una acción mueble, a los bienes raíces, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con las casas, ya todo lo que sea inmueble, por las diferentes categorías que probablemente ustedes hayan visto, por adherencia, ¿cierto? En civil, y si la acción es inmueble o inmueble, ¿ya? Por eso es que se determina esta competencia en base al territorio, ¿ya? Y a veces uno dice, es que se tiene que interponer en el domicilio del demandado. Ya, pero hay que ver las características, ¿cierto?, que va a aplicar uno de estos. Si la acción es mueble, si es una cosa que se reputa mueble, entonces el juez competente es del lugar donde se estipula la convención, o sea, donde hicieron el contrato. Ese va a ser, ¿cierto?, el lugar donde se estipula la convención, y en caso de que no hubiera, ¿cierto?, el domicilio del demandado. Entonces, yo interpongo una acción judicial por el cobro de un vehículo, ¿cierto?, el cobro de algún bien mueble, a ese motivo. ¿Y dónde voy a interponer la demanda? ¿Dónde se hizo el contrato? ¿Dónde se hizo? En Concepción.
entonces en Concepción, ¿cierto?, se interpone la demanda. Y si el contrato, bueno, no lo dice, al domicilio del demandado. ¿Dónde vive el demandado? Vive en Santiago. Ah, en Santiago, entonces interpongo la demanda. De ese punto, ¿cierto?, abarca esta competencia relativa para determinar cuál es el tribunal competente para conocer la determinada causa en razón del punto de vista del territorio. Entonces aquí se ve, la acción mueble va a ser en el domicilio del demandado o donde estipule la convención, que es el contrato, ¿ya? Lo que hayan hecho las partes. Si una acción inmueble, aquí hay varias reglas a distinguir entre cada una de ellas y tenemos cierto que si la acción es inmueble, el lugar donde hayan estipulado también las partes de la convención, muchas veces los tribunales, o sea, perdón, en los contratos, si ustedes se fijan alguna vez si lo leen, dicen al final, las partes se someten a la jurisdicción, o en caso de conflicto, las partes se someten a los tribunales de justicia de Chillán. Lo dicen expresamente en algunos contratos. Hay contratos que no lo dicen, ¿ya? Ahí uno puede ver que opera cierto este principio. Muchos contratos lo dicen, ¿ya? En caso de conflicto se someten, ¿cierto?, a los tribunales de Chillán. Y ahí, ¿cierto?, estamos viendo que lo estipularon las partes. El juez del lugar donde se contrajo la obligación, elección del demandante, como dice ahí, si yo contraje la obligación, acción inmueble, el inmueble está ubicado en la ciudad de Chillán, pero yo lo contraje en Santiago, puedo hacerlo allá, ¿cierto? O bien, si contraje la obligación en Chillán, lo hago en Chillán, dependiendo, ¿cierto?, de dónde se haya contraído. Entonces va a depender de ese punto de vista. El lugar donde también se encuentra el inmueble, entonces hay varias opciones. Ahí si ustedes les ponen un caso a la profesora en el sentido que eh, le pregunta, determíneme el factor territorio y la competencia relativa, y les pone un caso, ¿cierto? Sergio, ¿cierto?, compra un inmueble en la ciudad de Chillán, celebran las partes del contrato en Santiago, el inmueble cuenta de tantos del INDE y al preguntar determine, ¿cierto?, ustedes ya perfectamente van ahí, ¿cierto?, a averiguar si primero opera o no la prórroga de competencia, dependiendo del texto que le pongan. Entonces, si no hay ningún indicio de que diga prórroga de competencia, ustedes pasan a las otras características, que va a ser una acción inmueble, y ahí van a determinar, bueno, ¿dónde se lo estipularon las partes? Bueno, no dice nada el contrato, entonces pasamos a la otra, ¿cierto? Donde se contrajo la obligación, bueno, se contrajo en Santiago, o cierto lugar donde se encuentra el inmueble, en Chillán. Pero aquí, si ustedes se fijan, estas dos características, el lugar donde se contrajo la obligación y el lugar donde se encuentra el inmueble, es elección del demandante. Entonces se puede escoger entre una de las dos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más acertada? Hay que distinguir, hay que distinguir, ¿cierto? Si en este caso la obligación, ¿cierto?, si bien se contrajo en Santiago, pero el inmueble se encuentra en Chillán y de acuerdo a las partes, ¿cierto?, puede tener tiene las dos opciones, eh, donde se contrajo la obligación o donde se encuentra el inmueble. Pero lo más común es que para uno no tener gasto de dinero, o sea, una parte no era en Santiago para darle el gusto, ¿cierto?, y poner la demanda allá. Entonces, lo más lógico es que uno como demandante interponga la demanda en la ciudad de Chillán, porque así lo permite la ley, y tampoco iría a Santiago, ¿cierto?, a gastar mi dinero, ¿ya? Entonces, sería como un razonamiento lógico en ese sentido, ¿ya? Y si el inmueble está más cerca de una comuna, es competente cualquier juez de estas comunas, ¿ya? Esa otra coopera en esta definición de los factores, del factor territorio también, ¿ya? Y si la acción es combinada, mueble-inmueble, ¿cuál es la que prima? ¿Dónde está el inmueble? ¿Dónde se encuentra el inmueble? En el Código Orgánico Tribunales, que es importante que ustedes lo revisen en esos artículos que están ahí, porque ahí o sea, si bien aquí está completamente resumido, pero ahí se lo indica mucho más. Bueno, igual en el resumen que en vivo les voy a indicar de mejor forma. Y si la acción es cierto inmueble va a ser donde manda el inmueble, y en caso de esto, en la regla supletoria, que es lo que aplica para todo, ya que suple todo lo demás, el domicilio del demandado. Siempre va a ser así. Entonces, en cualquier respuesta, así como a la que ustedes pretendan dar, siempre hay que distinguir, ¿cierto? La típica palabra, hay que distinguir, pero supletoriamente
o la regla general se interpone en el domicilio del demandado. Siempre. Las demandas suceden aquí. Yo tuve un accidente de tránsito, ¿cierto? Soy de Chillán, tuve un accidente de tránsito en la ciudad de Concepción y resulta que el demandado vive en Talcahuano, allá los juzgados de civiles de Talcahuano van a interponer la acción. El domicilio del demandado. Y ahí, ¿cierto? Identifico cada una de estas como regla supletoria. ¿Ya? Entonces ahí hay que distinguir, ¿cierto? Cada una de estas cosas y hacer todo este examen. Por eso es importante aprenderse esta regla. Esto yo creo que deberían aprendérselos de memoria. Para efecto de la prueba les ponga uno de los casos como yo les comenté, les pongo un contrato, ¿cierto? Que compra un inmueble en Santiago, usted vive en Chillán, el inmueble está en Chillán, ahí cuál va, efecto territorio va a ser. ¿Ya? Entonces para que se lo tengan presente y se lo aprendan de memoria estas reglas. Dentro también del factor territorio, como es el domicilio del demandado, ahí sí. Como es del domicilio del demandado, ¿cierto? Aquí también se generan algunas reglas especiales. eh, Cuando varias obligaciones deben cumplirse en distintos lugares, por ejemplo, esto lo contrajeron varias partes, ¿ya? Y la obligación, ¿cierto? Se va a tener que pagar, eh, como se dice en civil, es simplemente conjunta mancomunada, cada una de las ¿Ah? partes, ¿cierto? Paga su parte o cuota que le corresponde, y la ¿Por qué? obligación alguna se va a cumplir en la ciudad de ¿No Chillán, había? ¿cierto? De Santiago, En clase. en diferentes partes van a poder, ¿cierto?, tener su cumplimiento de esta obligación, y el cual va a ser competente, ya será competente, ¿cierto?, para conocer el juicio el juez del lugar donde se reclama el cumplimiento de cualquiera de ellas. Entonces, si aquí yo tengo que cumplir la obligación en Chillán, en Santiago, en Concepción, en tal parte, o tengo inmueble en diferentes partes, yo no voy a ir acá a domicilio del demandante, como son varias partes a quienes les vendí en una sola convención, no voy a ir al domicilio de cada uno de ellos. No sé qué hago, no me han pagado, ¿ya? Entonces yo voy a reclamar, ¿cierto?, el cumplimiento en la ciudad, ¿cierto?, de Santiago, porque ahí está, no sé, la obligación principal o la mayor, de mayor monto. Entonces ese tribunal va a ser competente para todas las demás, porque es una sola obligación, ¿ya? Entonces yo tengo los cuatro inmuebles que vendí en la ciudad, ¿cierto?, de Santiago, de Chillán, de Concepción y de Talcahuano, y la obligación principal, ¿cierto?, o la mayor, se encuentra en Santiago, entonces yo voy a interponer la demanda allá, porque eso cumple la obligación en distintas partes, y como voy a hacer el cobro, y la ley me permite que cuando yo haga el cobro, ¿cierto?, el juez va a ser competente, ¿cierto?, donde se reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces igual tengo libertad para ejercer esa acción. Cuando el demandado, ¿cierto?, cuenta con dos o más domicilios, también no hay mayor alcance de esto. Si cuenta con dos domicilios, cualquiera de los dos, no va a haber, no va a haber inconveniente. Entonces, eso es simple. Si hay dos o más demandados con distintos domicilios, el anterior era uno, podrá cierto demandante entablar su acción ante el juez de cualquier lugar donde esté el domicilio uno de los demandados, y en el caso quedarán los demás sujetos a la jurisdicción del mismo juez, por el efecto, cierto, de la prórroga de la competencia, por lo mismo. Entonces, al final y al cabo, de estas tres categorías, como son excepciones, pero independiente de eso, la elección la va a tener, ¿cierto?, el demandante donde la entable. Si tiene dos domicilios demandados, cualquiera de ellos, si son dos demandantes con diferentes domicilios, también va a ser el domicilio de uno de ellos. ¿Y qué va a operar acá? La prórroga de la competencia, lo que tenemos. Y cuando el demandado es persona jurídica, o sea, es una empresa, en este sentido nos va a operar, ¿cierto? Va a depender si es de derecho público, que ahí estamos demandando el cobro de, del pago, ¿cierto?, lo típico de la factura al Estado, que se demora bastante en pagar. Le hacen un cobro de esto, va a corresponder, ¿cierto?, como de una empresa de derecho público, va a actuar el Estado, y ahí dice que va a actuar como fisco y no actúa como fisco. Pero en derecho público
nosotros tenemos que saber y recordar siempre que en derecho público solamente se puede hacer lo que la ley le permite. En el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Entonces, si actúa como fisco, hay que determinar si es que hay una regla especial y, como dice, falta una de ellas, las reglas del juicio de Hacienda. Más de eso no deberían abundar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso están en juicio, o sea, perdón, en derecho procesal orgánico y solamente están revisando partes de la organización, ¿cierto? Los tribunales, su funcionamiento y todo esto, y las reglas de los determinados juicios eso no lo van a ver todavía. Pero si actúan como es, hay que distinguir eso, reglas especiales o supletoriamente el juicio de Hacienda. Y cuando no actúa como fisco, hay que ver también si es que hay reglas especiales en caso de un determinado juicio con el derecho público, porque muchas veces hay leyes especiales que rigen estos juicios y se va a tener que aplicar eso. Y si no, las reglas generales que hemos visto, el domicilio, ¿cierto? El demandado, como es la regla supletoria, ¿cierto? Si hay una acción inmueble, entonces ahí hay que determinar cuál va a ser igual que lo anterior, ¿ya? Pero de esas categorías. Si es una persona de derecho privado sin fines de lucro, el lugar, ¿cierto?, donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación. Si tiene varias sucursales, que en este sentido siempre es común, tiene varias sucursales, aquí va a operar, ¿cierto?, la casa matriz, ¿ya? Por eso dice donde tenga su asiento, la respectiva corporación o fundación. Si es a nivel nacional y tiene varias sucursales en diferentes países, perdón, en diferentes ciudades, la casa matriz, ¿cierto?, va a operar como domicilio del demandado. Aunque la Corte Suprema, ¿cierto?, en algunos casos, en algunas causas judiciales, ha considerado, ¿cierto?, el domicilio del demandado el lugar donde se contrajo la obligación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero demandar una AFP, yo sé que su casa matriz va a estar en Santiago, pero dependiendo del tipo, ¿cierto? Se permite que se entablen donde se contrajo la obligación o donde las partes contrajeron la obligación, ¿ya? Pero por eso hay que determinar dependiendo de la regla. Pero, ¿qué es lo que deben tener presente ustedes? El lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación, ¿ya? No creo que vaya a poner la profesora un caso como este bien rebuscado, pero sin caso que se lo colocara, se lo rebuscara, ustedes van a buscar, ¿cierto?, la casa matriz y le indican que esa va a ser, ¿cierto?, el territorio de esta derecho de persona jurídica, ¿ya? Y si es con fines de lucro, una empresa con fines de lucro, o sea, para percibir utilidades, ¿ya?, para percibir ganancias, el juez donde exista el establecimiento, comisión u oficina en que se celebró el contrato que intervino en el hecho en que da origen al juicio, ¿ya? Ahí es donde opera también, ¿cierto?, este factor de la prórroga de la competencia. ¿Por qué motivo? Porque el domicilio del demandado, en este caso cuando son empresas, va a estar muchas veces, por ejemplo, en Falabella, va a estar en Santiago, pero la ley, cierto, en este sentido, donde contraté con ellos, yo lo hice acá en la ciudad de Chillán, entonces voy a interponer, cierto, la demanda en la ciudad de Chillán, ¿ya? Entonces, si la empresa, cierto, me otorgó un servicio, resulta que ese servicio no se cumplió cabalidad, hubo un incumplimiento de contrato, ¿ya? Hubo falta, hubo abuso en este sentido, y yo, ¿cierto?, como demandante, interpongo la demanda al Tribunal de Chillán, ¿ya? Al Juzgado Civil de Chillán. Pero en este sentido, lo que es importante que ustedes entiendan estas reglas de territorio, estas son las más importantes. Acción mueble, inmueble, ¿cierto? Si se combina de inmueble, inmueble, y la regla supletoria. Y en cambio, por ejemplo, las tres que vimos anteriormente, si es que eran varias obligaciones, si habían varios domicilios, si el demandado eran diferentes demandantes, la elección iba a ser del demandante igual, así que ahí no había como una regla especial en el sentido de decir, es el segundo domicilio, el primer domicilio. No, entonces en eso no hay mayor complicación de que ustedes puedan comprenderlo. Pero este es cierto, procuren aprendérselas de memoria, la acción mueble, inmueble, y si son combinadas, y la regla supletoria en este sentido, ¿ya? Bueno, aquí están algunas reglas especiales contra los juicios, eh, contra algunos juicios, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿sí?
contra algunos ciertos juicios, y si son interdictos posesorios, ahí va a ser el juez de letra del territorio jurisdiccional en que estuvieran situados los bienes a que se refieren, y si pertenece a varios territorios jurisdiccionales, será competente el juez de cualquiera de ellos. O sea, en cierta manera tampoco hay o sea, no hay una regla especial, lo único que va a ser, si es que es de esta materia, de interdictos posesorios, aunque la profesora, si les pusiera un caso como este, usted no le va a decir, no le va a identificar un caso que ustedes presuman cuál es el interdicto posesorio, porque eso todavía no lo han visto. Probablemente ya les diga expresamente, este es un juicio, ¿cierto?, interdicto posesorio, si es que le colocaron caso, y ahí ustedes tendrán que decir, el juez competente, dónde están situados los bienes a que se refiere, y si les coloca que son varios territorios, cualquiera de ellos. O sea, no establece una regla especial si son varios, ¿ya? En el juicio de aguas también, que es el juez de la comuna o agrupación de comunas que se encuentre el predio del demandado, ¿ya? Y si el predio estuviera ubicado en comuna o agrupación de comunas cuyo territorio corresponde a distintos juegos, también va a ser competente cualquiera de ellos. O sea, en cierta manera, no va a haber tampoco reglas especiales en el sentido de que hubieran eh, varios territorios. Si ustedes se fijan, igual que las anteriores, en el factor territorio, cuando hay varios demandados, cuando hay varios domicilios, cuando hay varias acciones, cuando hay varios territorios, nunca establece, rara vez establece una regla especial, que lo que hace es competente cualquiera de ellos. Entonces, cuando, de lo que hemos visto anteriormente, cuando ustedes vean, ¿cierto?, una pregunta en que le hagan cuál es el juez competente cuando se contrajo una obligación y el demandado tiene 7 domicilios, uno en Puerto Montt, uno en Santiago, uno en Coyhaique, uno en Arica, y le salta para todas partes, va a ser competente cualquiera de ellos, ¿ya? En la mayoría hemos visto que son competentes todos, ¿ya? A donde se interponga la demanda. En la petición de herencia o de desheredamiento, validado o nulidad de las disposiciones testamentarias, o el lugar donde se hubiese abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto al artículo 955 del Código Civil. ¿A qué se refiere esto? El último, ¿cierto? El último domicilio que tuvo el difunto en esta persona, el causante. Si él falleció en la ciudad, él tenía 5, ejemplo, 5 inmuebles, parcelas, un montón de bienes, y él falleció, ¿cierto?, en la ciudad de Arica, y los inmuebles tenía todos para el sur. El domicilio, ¿cierto?, va a ser su último domicilio, va a ser en Arica, entonces allá voy a abrir, ¿cierto?, la asociación del difunto, ¿ya? Ahí voy a abrir esta asociación. Esas son algunas reglas especiales. Si hay una pertenencia minera, el juez letrado que tenga jurisdicción en la comuna o agrupación de comunas que esté ubicado la pertenencia, más allá de cierto eso no hay solicitud de alimento en el juzgado de familia, ¿cierto? El juez del domicilio del demandante o alimentaria a elección de este último. ¿Ya? Van a haber 2 elecciones, y rebaja necesariamente también del juez de familia, juez del domicilio alimentario. Como estas son reglas especiales de juicios especiales, tienen que aprendérselas someramente, la verdad, porque no van a entrar en detalle de cada uno de qué tipo de juicios son estos, sino son reglas especiales. La verdad, los profesores rara vez o nunca le pregunten esto en derecho orgánico, porque más que nada es demostrativo de reglas especiales, porque si ustedes se fijan acá, cuando veíamos cuando era de derecho público, habían reglas especiales, ya. Por ejemplo, aquí pueden haber reglas especiales en cada una de estas materias. Entonces, esto es lo que se identifica, ¿ya? Pero más allá de eso, comprenderlo a grandes rasgos, porque son juicios propiamente que se ven más adelante en derecho civil y también derecho a familia. Aquí viene, ¿cierto? Primero, el factor territorio desde el punto de los asuntos contenciosos, que son los asuntos civiles. Ahora, ¿cierto? Vemos desde el punto de vista de civiles, asuntos civiles que no son contenciosos, ¿ya? Y ahí tenemos 2 reglas, y recordar, ¿cierto? La regla supletoria, domicilio del demandante, y domicilio, ¿cierto?, acá del solicitante. Recuerden ustedes que en los asuntos no contenciosos, aquí no hay contienda entre las partes, ¿ya? Entonces, no puede haber un conflicto, entonces no puede haber, ¿cierto?, en este sentido, una contraprestación. En lo anterior sí, si hay una
si hay una contraprestación, ¿ya? El domicilio, ¿cierto? Como dice, domicilio del solicitante o del interesado, ¿ya? Quien tenga interés en esto va a tener esta competencia, ¿cierto? Del factor de vista de territorio. Por ejemplo, si yo quiero aperturar una asociación, ¿ya? Porque soy el único, ¿cierto? El único hijo, ¿cierto? No va a haber una contienda, ahí no hay una contienda entre las partes, porque estoy abriendo una asociación, pidiendo, ¿cierto? De realizar la posesión efectiva, ¿cierto? Realizar todos esos trámites, ahí no va a haber una contienda entre las partes y soy yo solamente el interesado, porque no hay más herederos. Entonces lo voy a hacer en el domicilio, mi domicilio, en la ciudad de Chillán. Ahí voy a interponer, ¿cierto? Esta demanda. ¿Y cuáles son las reglas especiales en este sentido? Que son cuestiones, ¿cierto? Sucesorias, nombramiento de tutor y curadores, ¿cierto? Muerte presunta. La muerte presunta, que eso también ustedes lo van a determinar, fue del lugar donde desapareció o tuvo su último domicilio. Cuando la persona está en la muerte presunta, ustedes tienen que verlo en teoría de la ley, que se habla de la muerte presunta. Ya cuando se le declara a la persona, cuando no ha habido noticias por ello por 5 años, 6 meses en algunas reglas especiales, si es que murió por una acción de una nave, así, entonces, ahí van a reglas especiales. ¿Ya? Entonces, ahí va a determinar, ¿cierto? El lugar donde tuvo su último domicilio la persona que desapareció, si es que se requiere para autorización o para grabar o enajenar inmuebles, que normalmente este caso de autorización para grabar o enajenar bienes raíces se ve en los casos de la sociedad conyugal, cuando un matrimonio, ¿cierto?, está casado con sociedad conyugal y muchas veces hay bienes que corresponden a la mujer de su patrimonio reservado por el artículo 150, pero van a ser mucho más adelante. Ahí el marido, ¿cierto?, es el jefe de la administración, de la administración de la sociedad conyugal, entonces él administra los bienes. Pero como son bienes de la mujer, él también los administra, pero está claramente establecido que son bienes de ella. Para poder enajenar, venderlos, simple manera, o hipotecarlos, grabarlos, tiene que pedir autorización a la mujer. Si ella no lo da, ¿cierto? No da la autorización, se pide supletoriamente a un juez cuando la mujer no lo da. Y ahí es donde se aplica esta regla, el lugar donde se encuentra el inmueble. ¿Ya? Si yo tengo 5 inmuebles en diferentes ciudades del país, Chillán, Concepción, Santiago, Puerto Montt, y resulta que nosotros vivimos, ¿cierto?, en la ciudad de Chillán, y el bien inmueble que es de mi esposa se encuentra en la ciudad de Puerto Montt, ¿ya? Allá voy a interponer, ¿cierto?, la autorización para enajenar, ¿cierto?, grabar o grabar muebles. Si nombro tutores o curadores, que normalmente se establecen para administrar los bienes de un menor de edad, ¿cierto? Un menor, como establece la ley, va a ser el juez del domicilio del menor. Y en el caso del censo, que bueno, son reglas como especiales para que ustedes vean, el goce, el juez del lugar donde se inscribió esto, si el censo se redimió, el juez del lugar donde se inscribió la redención, y censo no inscrito ni redimido, el juez del lugar donde se declaró derecho de hecho. Esto ya es bastante especial, pero saberlo a grandes rasgos nomás estos puntos, ¿ya? Saberlo, conocerlo como tal, pero normalmente los profesores, por lo que yo he visto, no preguntan tampoco esto, pero saber por lo menos de que hay reglas especiales en los asuntos civiles no contenciosos, pero las reglas supletorias, el domicilio del solicitante. Por ejemplo, eso del censo también es bastante especial, y eso probablemente no le vayan a pedir determinar cada uno de ellos, pero sepan, ¿cierto?, en cada otro. No entren en detalle tampoco en qué significa cada uno de estos puntos, porque se lo van a ver más adelante y también les puede confundir un poco esta materia. ¿Ya? Ya vimos de los civiles, ¿cierto?, contencioso, lo no contencioso, y ahora pasamos del punto de vista penal. Y acá, bueno, acá no es tan complejo desde el punto de vista penal, porque aquí simplemente se ve desde el punto de vista territorio propiamente tal. ¿Ya? Acá sí son delitos cometidos fuera del territorio chileno o dentro del territorio chileno. Entonces ahí ya vemos que este factor no es más complejo
Si es fuera del territorio chileno, va el principio de la territorialidad. Ya es un principio, ayuda, ¿cierto?, a determinar quién va a ser competente para conocer dependiendo del tipo de delito. Y el principio de la territorialidad, que es el principio que solamente uno puede juzgar los delitos que hayan sido cometidos en el territorio donde tiene jurisdicción Chile, que son dentro de su país, o sea, de nuestro país. Ahí, cierto, opera este principio. Si son fuera, ya no los podemos condenar porque obviamente le va a corresponder a la jurisdicción al país vecino. Si yo cometo un delito pasado la frontera, corresponde a Bolivia, Chile no va a poder ir para allá a condenarlos porque opera el principio de la territorialidad. Solamente condeno lo que ocurre, ¿cierto?, en mi país. Y hay excepciones, como en todas las cosas, ¿cierto? Siempre va a haber excepciones y delitos, ¿cierto?, contemplados en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. Si no mal recuerdo, el artículo 6 del Orgánico de Tribunales se refiere al estado civil de las personas, por ejemplo, el derecho a alimento. Dame un segundo a buscar inmediatamente. El orgánico. Tribunales. Quiero buscar. Ya. Entonces, el artículo número 6 nos dice. Se habla de Quedan lo... sujetos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República, los cometidos por un agente diplomático consular, malversación de caudales públicos, los que van contra la soberanía y la seguridad, los cometidos por chilenos extranjeros por aborde, falsificación de sellos, los cometidos por chilenos contra chilenos y los culpables, piratería, en los tratados, los sancionados por la ley que ha modificado por chilenos extranjeros, los sancionados por artículos de, bueno, hay un montón de delitos. Bueno, no era el tema del Estado civil, pero también del Estado civil se opera eso. ¿En qué sentido? En que si uno tiene una deuda de pensión alimento, le va a corresponder, ¿cierto? Igual, aunque viva en el extranjero, igual va a tener que pagar la pensión de alimento aunque viva en otro país, ¿ya? Entonces igual lo opera en este sentido. Pero aquí tenemos, ¿cierto?, los delitos contemplados que ahí ese artículo señala que son la excepción de cuando se condenan, ¿ya? Si son cometidos dentro del territorio, ahí ya, ¿cierto?, ellos propiamente se van a condenar, ¿cierto?, en este país, y hay que distinguir si se ha cometido por un solo delito o por varios delitos. Y si hubiera cometido un solo delito, será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiera cometido el hecho que da motivo al juicio. También se considera un delito, ¿cierto?, cuando se cometió un solo delito, por ejemplo, un robo, donde se hubiese dado comienzo a la ejecución del delito. Por ejemplo, a mí en el certamen de orgánico, cuando tuve el premio, me preguntaron referente a esto quién era competente cuando ocurrió un secuestro de una persona, ¿cierto? La secuestraron en la ciudad de Chillán, pero la llevaron, ¿cierto?, a la ciudad de San Carlos y allá se quedó por 15 días. Entonces la pregunta era cuál era el tribunal competente. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, lo que vemos acá, era el lugar donde se comete el delito o donde se hubiese dado principio de ejecución también, donde se hubiese dado también comisión al hecho investigado, y en este sentido el principio de ejecución partió de la ciudad de Chillán, entonces el tribunal, ¿cierto?, el juzgado de garantía de Chillán va a ser competente en este caso. Entonces donde se dio, cuando es un solo delito, el lugar, ¿cierto?, donde se comete el delito, como dice ahí, ¿cierto?, donde es el principio de ejecución, ¿ya? Y ahí tiene el caso, ¿cierto?, de secuestro, se hace en Chillán, pero termina ya en San Carlos con, la persona, ¿cierto?, encerrada. Y bueno, cuando se han cometido varios delitos, ahí, cierto, continuará conociendo las gestiones relativas a dicho procedimiento el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados. Entonces aquí no hay una distinción en caso de esta pluralidad de delitos, sino que
por ejemplo, son diferentes delitos que ha cometido esta persona, pero el juzgado de garantía de la ciudad de Chillán inició la investigación en su contra, ¿ya? Y entonces el tribunal que va a ser competente va a ser el tribunal donde inició esta investigación. Entonces ahí si ella les pone un caso, este mismo caso de los secuestros, ustedes deben determinar si es que les ponen varios delitos. Si hay varios delitos, ustedes se van automáticamente, hay que al tiro entrar a las clasificaciones que tenemos. Uno ya, ¿corresponde a Chile? Sí, ya, entonces entramos a Chile, ¿cierto? ¿Fue un delito o varios delitos? Ah, describe como 7 delitos. Ah, entonces vamos a iniciar. Y ahí en el cuerpo, ¿cierto? Del caso, le indica, ¿cierto? Que el juez de garantía de la ciudad de Chillán inició la investigación por el delito de robo, el juzgado de garantía de San Carlos inició la investigación con fecha 10 de marzo, pero el juzgado de garantía de Chillán comenzó con 1 de marzo, y así sucesivamente le van poniendo casos o más fechas. Ustedes van a recordar, ¿cierto? Esta regla, el que dio el primero que dio inicio, ¿cierto?, a la investigación, ahí va a iniciar, ¿cierto? Va a ser el competente desde el punto de vista del territorio, ¿ya? A veces hay excepciones que, que operan en este sentido por afectar cierto bien público. Por ejemplo, lo ocurrió con la Municipalidad de Chillán, ¿cierto? Que debían haber dado, ¿cierto? El delito se cometió aquí en Chillán, ¿cierto? Debería haber investigado el juzgado de garantía de Chillán, pero por efectos de la magnitud, ¿cierto? Se derivó para San Carlos y así sucesivamente se fue moviendo hasta Santiago. Entonces, ahí vemos algunas excepciones en el sentido, pero eso ya les va a determinar más a fondo cuando en los diferentes otros derechos penales que ustedes tengan. Pero para que comprendan, eso es en este sentido. ¿Ya? Se nos va a cortar la reunión. Bueno, no les puedo enviar el link del Zoom que me dieron del, del, de la ayudantía, porque no puedo subir ayudantía durante la semana de receso, entonces por eso. Pero así que nos conectamos de nuevo al mismo link al que le envié. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos.